Entre más altura, menos oxígeno, más hipoxia. Entonces tenemos diferentes conceptos sobre la polilobulia, ¿no? Tiene otros nombres como llamado también eritrocitosis excesiva, mal de montaña crónico, ¿no? Mal de monje, ¿no? Hay al gusto del cliente, ¿no? Hay algunos que les gusta denominarlo de una forma u otra. Dentro de las principales tenemos la eritrocitosis patológica de altura, a la eritrocitosis secundaria y a la policitemia vera, ¿no? Que es un cáncer que pertenece a los síndromes mielodisplásicos. Regiones altoandinas, como por ejemplo aquellas que tienen Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, ¿no? Tienen habitantes que residen por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, padecen de esta enfermedad y son alrededor de 2 millones de habitantes, ¿no? Y mayormente se encuentran concentrados en la ciudad de La Paz, ¿no? Que es una capital muy importante en Sudamérica. Ellos tienen alta incidencia de esta patología, a diferencia de nosotros como Perú, tenemos el Cerro de Pasco y la región de Puno. La polilobulia también se le puede llamar policitemia, y acá tiene sus definiciones, ¿no? Polilobulia es el aumento de masa eritrocitaria que puede ser el estímulo de la eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿por qué se estimula? Por la hipoxia. La policitemia es un aumento de la masa globular en la sangre, que quiere decir que hay aumento de las células, ya sea de la serie roja básicamente, y en cambio también puede entenderse como un aumento de otras series, ¿no? Como por ejemplo la serie blanca o la serie megacariocita, ¿no? Porque el término policitemia abarca todo esto. Dentro de las policitemias podemos tener unas que son relativas y otras que son absolutas. Dentro de las relativas, la más común es la hemoconcentración y la espuria. Y dentro de las absolutas tenemos a la policitemia vera, que les vuelvo a repetir, es una neoplasia que pertenece a los síndromes mielodisplásicos, y a la policitemia secundaria apropiada y la inapropiada. También tenemos una policitemia idiopática. Para entender mejor, tenemos que saber algunos valores. Dentro de los valores de hemoglobina y hematocrito, todos aquellos valores que superen en varones, que superen los 18.5 de hemoglobina y 51% de hematocrito, estarán frente a una poliglobulia. Y las mujeres, los valores cambian, ¿no? De 17.5 y 48% por encima se considera policitemia. Y acá una diapositiva para que puedan entender un poquito mejor cómo es que se entiende a la poliglobulia, ¿no? Acá, por ejemplo, en la primera parte tenemos a una hemoglobina normal. Una hemoglobina normal debe tener un hematocrito de 45%. Podemos tener una hemoglobina normal, pero con microcitosis, o también podemos tener una hemoglobina normal con cierto grado de deshidratación. Y miren la comparación con la eritrocitosis. ¿Se dan cuenta? Acá tiene gran cantidad de plasma y acá tiene menos cantidad de plasma, ¿no? Hay una gran congestión de glóbulos rojos. Dentro de la subclasificación que vimos anteriormente de las policitemias secundarias, dentro de las apropiadas, justamente de las apropiadas, es ahí donde está ubicada la eritrocitosis de altura. También en este grupo tenemos a la enfermedad pulmonar crónica, a la cardiopatía congénita cianótica, síndrome de hipoventilación y las hemoglobinas anormales. Dentro de las policitemias secundarias inapropiadas tenemos a los tumores, quistes, hemangiomas, también el abuso de andrógenos, el abuso de eritropoyetina y también a la policitemia familiar. Entonces, para ubicarnos dónde está la polilobulia justamente está dentro de las policitemias secundarias apropiadas. ¿Cómo sabemos que estamos frente a una eritrocitosis primaria o secundaria? ¿Quién nos ayuda? Hay un parámetro, un indicador laboratorial que es la eritropoyetina. Si la eritropoyetina está en valores normales o disminuida, estamos frente a una eritrocitosis o polilobulia primaria. Dentro de las primarias tenemos a las adquiridas y a las congénitas.
A las adquiridas tenemos a la policitemia vera y a la eritrocitosis patológica de altura. Acá es donde nos ubicamos dentro de las patologías de altura. La congénita puede ser una hemoglobinopatía de alta afinidad al oxígeno, puede haber deficiencia de la 2,3-difosfoglicerato mutasa, puede haber mutaciones en el receptor de la eritropoyetina. En cambio, en la eritrocitosis secundaria, la eritropoyetina va a estar aumentada, ¿no? Esta es pregunta de examen, chicos. La eritropoyetina en la primaria está normal o disminuida, y en la secundaria la eritropoyetina está aumentada, ¿ya? En cuanto a la secundaria, podemos también tener igual a las adquiridas y las congénitas. Dentro de las adquiridas tenemos una gran variedad de patologías, dentro de ellas el EPOC, obesidad, síndrome de apnea del sueño, enfermedad, una cardiopatía adquirida, tabaquismo y neoplasias, sobre todo aquellas neoplasias secretoras de eritropoyetina. Dentro de las congénitas tenemos ciertas cardiopatías congénitas y las estenosis de la arteria renal. Entonces, recapitulando todo, la eritrocitosis patológica de altura es una manifestación hematológica del mal crónico de montaña presente en sujetos que viven a una altura por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto sería el concepto de eritrocitosis patológica de altura. Dentro de los conceptos de eritrocitosis secundaria, se presenta como una consecuencia de patologías asociadas, ¿no? Sobre todo a los sistemas cardiovasculares. Por eso tenemos a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, a la obesidad, al síndrome metabólico, síndrome del apnea obstructiva del sueño y a cardiopatías y neoplasias secretorias de eritropoyetina, ¿no? Entonces, todas las patologías que estén relacionadas con el sistema cardiopulmonar, entonces podrán desarrollar algún tipo de eritrocitosis secundaria. Y para volverlos a repetir, la policitemia vera pues pertenece a los síndromes mieloproliferativos crónicos, tiene una alteración genética, ¿no? El JAK2 está alterado, por eso es que hay una mutación somática en este nivel, y es por eso que produce una gran cantidad de leucocitos y plaquetas, ¿no? Entonces, por eso es que ese tipo de patología se puede detectar con la eritropoyetina en baja cantidad. La etiología, ya sabemos que una de las principales etiologías de la eritrocitosis patológica de altura es la altura, pues, ¿no? Que tienen que estar por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esto va a condicionar a una alta sensibilidad a la eritropoyetina, seguida de una eritropoiesis incrementada y una disminución de la apoptosis de la línea eritroide. La eritrocitosis secundaria está asociada a patologías cardiopulmonares y enfermedades neoplásicas y obesidad, ¿no? Como les he mencionado. ¿Y cómo es la fisiopatología? Una vez que uno está ubicado a grandes alturas, se genera la hipoxia, hay una secreción inapropiada de eritropoyetina, por tanto aumenta. Esto va a hacer que aumente la masa eritrocitaria, aumente la viscosidad, hay vasodilatación y hay una lentificación circulatoria, por lo tanto va a haber alteraciones cardíacas circulatorias y de la coagulación. Hay una proliferación de células germinales, aumento básicamente de los eritrocitos. Y acá hay una explicación básicamente a nivel más avanzado. Acá tenemos una persona que está con una buena circulación y con un buen grado de oxígeno. El oxígeno entra dentro de los tejidos y el factor inducible de hipoxia alfa lo detecta, y este factor inducible de hipoxia es reducido por el gen del virus de Gilpin-Landau, forman un complejo y este complejo es destruido, ¿no? Entonces este factor inducible de hipoxia se ve reducido y destruido, controlado también, por decirlo de otra forma. En cambio, cuando esta hipoxia
no encuentra, no genera el factor inducible de hipoxia y no tiene una reducción adecuada, se junta con el factor inducible de hipoxia beta y comienzan a generar o aumentar esta producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, hay que evitar que se junte el factor inducible de hipoxia 1, tiene que ser degradado inmediatamente por el oxígeno, básicamente, pero cuando no hay oxígeno, entonces este factor inducible de hipoxia se junta con el factor inducible de hipoxia beta, alfa y beta se juntan y comienzan a generar una gran cantidad de glóbulos rojos. Acá está el receptor de la eritropoyetina, ¿no? El receptor de la eritropoyetina, una vez que tiene contacto con esta, genera vías de señalización, ya sea el JAK2 y el STAT5, para poder formar glóbulos rojos. La policitemia vera, ya sabemos, es una neoplasia donde hay una alteración en el JAK2, básicamente, y también otros dicen que también hay alteración en el STAT5, ¿no? Porque esto va a conducir a un aumento de la transcripción de la eritropoiesis. En cuanto a la incidencia, sabemos que la incidencia va a ser alta en ciudades que superan los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Les vuelvo a repetir, hay una ciudad, la capital de Bolivia, La Paz, y dentro de eso el Alto, ¿no? Que es una provincia de ellos, están sobre los 3.600, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y ellos tienen una alta incidencia de policitemia o poliglobulia, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Ya hemos hablado bastante de la altura, que los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Hay una ausencia de adaptación genética. Hay una historia familiar, ¿no? De residencia a nivel del mar. Y también hay sujetos nacidos a nivel del mar que la padecen, ¿no? En cuanto a la eritrosis secundaria, tenemos a los pacientes con secuelas de patologías pulmonares crónicas, obesidad, síndrome metabólico, síndrome de apnea del sueño, cardiopatías, tabaquismo, y dentro de los factores desencadenantes en policitemia vera tenemos a pacientes en edad adulta mayor, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la eritrocitosis patológica de altura? Tenemos cefaleas, parestesias, tinnitus, hipersomnia, disnea, visión borrosa, mialgias y alteraciones de la conciencia. Entre los signos de aumento de la masa eritrocitaria tenemos hiperemia, facies pletórica, signos de disminución de saturación de oxígeno, tenemos una cianosis periférica, signos de hipervolemia, tenemos ingurgitación venosa y edema. Acá está el score de King-High, que es muy importante para saber si estamos frente a un síndrome o una eritrocitosis patológica de altura o una eritrocitosis secundaria leve, moderada o severa, ¿no? Entonces acá le damos un cierto puntaje, si hay disturbios en el sueño, cianosis, dilatación de las venas, parestesias, dolor de cabeza, tinnitus, y la concentración de hemoglobina le da un buen puntaje, ¿no? Por ejemplo, los que tienen menos de 21 gramos por decilitro le da un score de 0, pero aquellos que tienen por encima de 21 gramos por decilitro le da un puntaje de 3 en los varones, ¿no? En cambio, los parámetros cambian en la mujer. Por debajo de 19 se le da un score de 0 y por encima de 19 un score de 3. Y acá hacemos la suma y acá llegamos. Y mayores de 15 puntos podemos considerar una eritrocitosis patológica de altura o una eritrocitosis secundaria severa, ¿no? Y miren acá, ¿no? La incidencia, hay una alta incidencia. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que predominan? Siempre la cefalea, en primer lugar, parestesias, acúfenos, hipersomnia, también obtienen buenos, o sea, casi la mayoría de las personas lo tienen, cianosis y disnea también, ¿no? ¿Qué encontramos en laboratorio? Lógico, encontramos una hemoglobina elevada, un hematocrito elevado, hay aumento de la hemólisis. ¿Y cómo puedo medir el aumento de la hemólisis? Midiendo pues justamente el lactato deshidrogenasa
la bilirrubina indirecta también está ligeramente elevada, hay incremento del recambio de la línea eritroide, por lo tanto el ácido úrico está elevado. Cuando nosotros tomamos la muestra y tenemos este tipo de tubos que es para coagulación, vemos que, miren, acá hay unas marcas, ¿no? Y acá en el fondo hay citrato. Entonces, cuando nosotros queramos tomar un examen de coagulación en este tipo de pacientes, debemos ajustar la cantidad de anticoagulante que tienen estos tubos para hacerlo directamente proporcional con el volumen sanguíneo, sobre todo del plasma, ¿no? Para eso existen tablas para corregir esto, y esto es lo que se maneja actualmente. También hay fórmulas para poder ajustar según altura la hemoglobina. También hay apps para poder sacar en promedio cuánto de hemoglobina deberías tener a esta determinada altura. Tenemos, si bien es cierto, la OMS actualmente, bueno, ha modificado el factor de corrección de la hemoglobina. Hasta hace un mes teníamos un factor de corrección de 3.1 a 3.800 metros sobre el nivel del mar, pero actualmente lo ha corregido a 2.5, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Acá está, ¿no? Este es el criterio hasta antes hace dos meses o un mes, ¿no? 3.800 metros sobre el nivel del mar teníamos una corrección de 3.1 de la hemoglobina, ¿no? Actualmente ya se ha modificado esto y debemos considerar 2.5 para nuestra altura. ¿Qué encontramos? ¿Qué más encontramos en los pacientes con eritrocitosis patológica de altura o eritrocitosis secundaria? Una tabla para poder diferenciarlas, ¿no? Este es un control normal, una eritrocitosis patológica de altura, eritrocitosis secundaria y una policitemia vera, ¿no? El EPOC, la obesidad, tabaquismo pertenecen a la eritrocitosis secundaria. La esplenomegalia, mayormente como es una neoplasia, pertenece a la policitemia vera. La leucocitosis también, como es una neoplasia, a la policitemia vera. Una eritropoyetina sérica puede estar normal en la eritrocitosis patológica de altura y una eritrocitosis secundaria puede estar elevada. Y en la policitemia vera puede estar incluso baja. La mutación del JAK2 directamente a la policitemia vera. Y dentro de la incidencia o la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina, como les he mencionado hace rato, vuelve a ser o es un marcador, un indicador que nos puede decir que estamos frente a una eritrocitosis secundaria. Y justamente este tipo de pacientes que tienen la ferritina elevada, el tratamiento que le vamos a brindar como que no va a ser suficiente, va a ser resistencia al tratamiento. Es un factor predictor, también nos puede servir la eritropoyetina sérica, ¿no? Como un predictor. Entonces sabemos que está elevada, entonces le damos la primera línea de tratamiento y lógicamente que el paciente va a responder en forma no adecuada. Dentro de los criterios de diagnóstico, la eritrocitosis patológica de altura, tenemos que tener una eritropoyetina sérica normal, ausencia de enfermedad pulmonar crónica, ausencia de obesidad y síndrome metabólico, ausencia de cardiopatía y también presencia de colonias de unidades formadoras de bases eritroides autónomas. En cuanto a la eritrocitosis secundaria, la eritropoyetina sérica puede estar aumentada por encima de 40 unidades internacionales por ml. También puede haber presencia de enfermedad pulmonar crónica, obesidad, síndrome metabólico, cardiopatía, tabaquismo y ausencia de las colonias autónomas de las unidades de bases formadoras de eritroides. Dentro de otros estudios laboratoriales, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de rutina, podemos solicitar hemograma, eritropoyetina sérica, ácido úrico, deshidrogenasa láctica, colesterol, triglicéridos, ferritina, saturación de oxígeno y una radiografía anteroposterior de tórax, ¿no? Para poder ver si hay cardiomegalia, ¿no? En la fase 2 podemos pedir ya una cardiografía para ver si hay una hipertensión arterial pulmonar
pruebas de función respiratoria para ver patologías pulmonares, un TAC tóraco-abdominal para ver si hay sospecha de secreción anormal de eritropoyetina por neoplasia, una gasometría arterial y estado de ácido base, ¿no? Para ver si estamos frente a una disminución de saturación de oxígeno y acidosis respiratoria. Una fase 3, cuando ya sospechamos de una polistemia vera, podemos solicitar un aspirado de médula ósea, un estudio biomolecular de la mutación del gen JAK2 y una fase 4, ¿no? Si hay mucha duda, podemos pedir un cultivo de las colonias de unidades formadoras de bases eritroides, una polisomnografía para ver el estadio del sueño, para descartar apnea del sueño, electroforesis de la hemoglobina, mutación del gen del receptor de la eritropoyetina, mutación del gen von Hippel-Lindau, ¿no? Que participan, se acuerdan, en la degradación del factor inducible de hipoxia. Y bueno, visto todo esto, nos enfocamos bien dentro de una patología específica, la que estamos viendo actualmente es la eritrocitosis patológica de altura, entonces dirigimos todo el tratamiento hacia esta, ¿no? Primero le decimos al paciente que si va a seguir viviendo a gran altura, entonces, o si va a bajar a la costa, porque si va a la costa, como que sus síntomas van a comenzar a mejorar, pero los pacientes mayormente se tienden a quedar acá, casi en un 99%, y por lo tanto tenemos que iniciar una dieta estricta o un tratamiento estricto, iniciando por la dieta. Sabemos que la dieta tiene que ser pobre en hierro, entonces tenemos que incidir en que los alimentos que ingieran no estén las carnes, no estén las menestras ricas en hierro y no estén los vegetales ricos en hierro. Por lo tanto, debe ser restringido. Incluso la trucha se considera como carnes rojas, entonces hay que tener mucho cuidado. Algunos ejercicios, sobre todo ejercicios respiratorios, ¿no? Con una inspiración profunda y una expiración que elimine todo lo tomado en la inspiración, sobre todo en las mañanas, hay que hacer esos ejercicios respiratorios. Un tratamiento farmacológico en base a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Y procedimientos como son, por ejemplo, la sangría, también la depresión eritrocitaria se puede considerar para poder bajar la hemoglobina. Hay diversos estudios, hay diversos medicamentos que se les dan a los pacientes a nivel sobre todo de las regiones que padecen esta enfermedad, ¿no? Hay algunos que les dan aspirina, hay otros que les dan atorvastatina, ¿no? Pero ¿con qué fin? Con el fin de poder reducir los glóbulos rojos, un poco difícil, ¿no? Que la aspirina y la atorvastatina comiencen a bajar la hemoglobina. Pero hay un estudio que se hizo casi en el 2013, en donde se hizo una interacción entre la flebotomía, una flebotomía que se realizaba al paciente cada, cada semana y asociada al tratamiento con atorvastatina. Pero miren, los resultados como que no eran muy alentadores, ¿no? Miren, sesiones de sangría que se les hacían a los pacientes, hasta 7 sangrías, ¿no? Pero con una respuesta que no era muy buena, ¿no? Básicamente la sangría le que daba la respuesta. Miren, hemoglobina pre 19 a 16. Pero ¿cuánto le duraba esto a los pacientes? Le duraban 20, 30, hasta 60 días, ¿no? El paciente otra vez de 16 comenzaba a subir su hemoglobina y llegaba a 19 hasta 20. Entonces, cuando hay una respuesta de este tipo, cuando se tenía esta respuesta, se consideraba como una respuesta completa, ¿no? Que tenía más o menos una efectividad del 64%. Así también tenemos una respuesta parcial, una respuesta ausente y también pacientes que nada, pues se les hacía la sangría y se les daba el tratamiento con atorvastatina y no había una buena respuesta. Luego también otro esquema, asociando a la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, con la N-acetilcisteína, que trajo buena respuesta, pero una respuesta más sintomática que laboratorial. Sabemos que la acetazolamida puede bajar hasta 2 gramos por decilitro en la hemoglobina, pero los pacientes que se les asoció con acetazolamida más, es una mejor
los síntomas fueron desapareciendo, o si no, disminuían en gran cantidad. Entonces el paciente se siente como un poquito más en confort, ¿no? A no usar N-acetilcisteína. Entonces la N-acetilcisteína, como es un broncodilatador, ayuda a que el pasaje del aire vaya directamente hacia los pulmones y haya una buena oxigenación en la sangre, ¿no? Entonces por eso es que los pacientes se sentían un poco más aliviados, pero la dosis era un poquito alta, ¿no? Era 600 hasta 1200 miligramos ¿cómo se llama? Por dosis, ¿no? 600 miligramos en la mañana y 600 miligramos en la tarde, ¿no? Hay otro estudio que se hizo, pero está en fase 3 de metazolamida, que se hizo en ratas, y tenía muy buena respuesta en los pacientes que se les dieron experimentalmente. Pero el estudio se hizo primeramente con ratas, y eso fue en el 2017. En el 2019, 2020, hay otros estudios donde se dice que se les dieron a los pacientes metazolamida, que es un inhibidor de la anhidasa carbónica de segunda línea, y que desaparecía algunos síntomas o algunas molestias o efectos colaterales de la acetazolamida. Uno de los principales efectos colaterales de la acetazolamida son las parestesias que sufren los pacientes, sobre todo en extremidades o en la parte distal de las extremidades, en las manos o en los pies. Entonces, la metazolamida no tiene este problema. Entonces, sería bueno como una opción usar metazolamida, ¿no? Y miren, este estudio, que es del 2017 también, agrupó todos los medicamentos que se usaban hasta ese entonces, ¿no? Miren, acá pueden ver todo desde qué año: 1996, 2002, 78, 2005, 2008, y que actualmente se sigan usando, ¿no? La acetazolamida se sigue usando y con buenos efectos. Miren, dense cuenta de que a pacientes con 4.000 a 4.300 metros sobre el nivel del mar se les dio por 12 semanas acetazolamida, y miren cómo bajó el hematocrito de 69 a 64, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Entonces, la acetazolamida es una buena herramienta para poder bajar la hemoglobina, ¿no? Acá también, miren, 1.300, pero solamente por 3 semanas. Se ha visto que la acetazolamida tiene buena respuesta a partir de la tercera semana. La primera, segunda, no, pero en la tercera sí hay buena respuesta, ¿no? Miren acá, ¿no? En 3 semanas. Pero hay otro método para poder bajar la hemoglobina, que es la depresión eritrocitaria, ¿no? Esto es un estudio que se hizo en Ecuador, ¿no? Sobre todo un hospital de especialidades de las Fuerzas Armadas en Ecuador, en Quito, ¿no? Donde se hizo un trabajo de investigación comparativo entre la depresión eritrocitaria y la flebotomía común, que es lo que nosotros llamamos la sangría. No, miren la sangría, el efecto de la sangría es que bajaba de 62 a 57 en una sesión. La hemoglobina de 20 a 18, ¿no? 18,95, casi 1 gramo, ¿no? O sea que como que no hay una buena respuesta, se dan cuenta, pero van a ver comparación con la depresión eritrocitaria de 63 a 52, hubo una gran diferencia. Y la hemoglobina de 20,8 a 16,9, una un súper efecto, ¿no? En los pacientes, y sobre todo los pacientes se sienten muy aliviados, muy contentos de usar de este método, ¿no? Porque solamente le quita glóbulos rojos, no le quita otro componente, ¿no? Lo malo es que al igual que la sangría puede durarles, pues si un paciente tiene 20, se retira, baja 1 gramo, 19, pero es momentáneo, 20 a 30 días otra vez sube a 20 nuevamente. En cambio, una depresión eritrocitaria le puede durar 8 meses, 10 meses, ¿no? Es muy importante la depresión eritrocitaria en los pacientes. Actualmente tenemos aquí en Juliaca este método, ¿no? Y uno de las barreras que hay que superar de este método es justamente la Sociedad Americana de Aféresis no la considera como un tratamiento de primera elección,
¿no? ¿Por qué? Porque según la evidencia, todavía no hay muchos estudios que puedan afirmar o que puedan respaldar este procedimiento para los pacientes que sufren de eritrocitosis secundaria, ¿no? Miren, acá se puede ver, ¿no? Polisistemia vera versus eritrocitosis secundaria o eritrocitosis de altura. Miren el nivel, tiene un nivel de evidencia y de recomendación. De recomendación 1B para polisistemia vera, pero 1C para eritrocitosis secundaria. Y según la categorización de aféresis, 1 para polisistemia vera, que, o sea que tiene buena respuesta, y 3 para eritrocitosis secundaria, donde dice que no hay una buena respuesta. Y así es, ¿no? Este es el equipo de aféresis, se le conecta al paciente, se retira sangre, se centrifuga y se quedan con los glóbulos rojos, le devuelve el plasma al paciente. Eso es todo, chicos, referente a polilobulia. ¿Listo? Estamos ahí, ¿no, Lady? Lady. Papá. Lady, ¿estamos ahí? Hola. Sí, doctor. Lady, creo que no estamos, ¿eh? Todo va a apuntar al final, ¿eh? Doctor, Ya. una pregunta. ¿Sí? Disculpe, doctor, al realizarse la flebotomía, ¿hay un límite anual para estos pacientes que tienen? Claro, los pacientes, los escenarios son diferentes. Hay pacientes que vienen con 26 de hemoglobina, con 25, con 21, 20. Entonces, a los pacientes que No, tienen doctor, se fue la luz de mi 26, casa y acabo de volverme a conectar. ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, a los pacientes que tienen una polilobulia, por ejemplo, de 26, 28, como acabo de ver hace unos días, un paciente con 22, 28 de hemoglobina, podemos hacer una serie de flebotomías o sangrías, pero siempre con reposición. Ahí, a él, por ejemplo, podemos hacerle, para bajarle de una forma más rápida, podemos hacerle flebotomías de una por semana por 3 semanas y llevarlo más o menos a 25 o 24. De ahí le damos inhibidores de la anhidrasa carbónica para sostenerlo y poderlo bajar dentro de un mes más, uno o dos puntos más de hemoglobina. Entonces ese paciente, si sigue tres sangrías más la acetazolamida, que es el inhibidor de la anhidrasa carbónica, podríamos llevarlo de 28, lo podríamos llevar hasta 22 o 23 de hemoglobina. Y lo mejor de todo, que ese paciente va a mejorar sus síntomas, ¿no? Entonces, máximo, como tú me dijiste, máximo, a un paciente de ese tipo podemos quitarle hasta 3 sangrías, pero en una por semana. No podemos quitarle simultáneamente interdiario, ¿no? Algunos libros dicen que se puede hacer hasta 2 por semana, pero yo creo que lo más recomendable para su edad, todavía incluso ese paciente que tenía 70, 80 años, creo, entonces debes que tener mucho cuidado y controlar su frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, cada tratamiento, chicos, siempre tienen que ver el lado individualizar. No para todos es lo mismo. Por ejemplo, si yo, digamos, a un paciente con polilobulia le encuentro a los 40 o 50 años, a él le puedo hacer sangrías, hasta 4 o 5 sangrías le puedo hacer, ¿no? Si tuviera una hemoglobina muy alta. Pero un paciente de 70, 80 años hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y de cuánto consiste la sangría? Saben ustedes, ¿no? De 500 cc. Una sangría no puede ser por encima de 500 cc. Si no, estarías ya perjudicando como el sistema hemodinámico del paciente y podríamos tal vez entrar a otra patología, insuficiencia cardíaca o una fibrilación auricular. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las sangrías siempre se hacen los controles, las funciones vitales siempre antes, durante y después. Y si no es durante, siempre antes y después las funciones vitales para ver cómo evoluciona en el tratamiento. Ya no sé si te contesté la pregunta. Sí, Hay que, doctor, muchas gracias. hay que individualizar, ¿ya? En cuanto a las Sí, doctor. transfusiones, por ejemplo, a la donación de sangre,
¿no? Que tiene una relación más o menos, pero la sangría, esa sangre de los pacientes polilobúlicos no sirven, casi el 30-40% solamente es funcional, el otro 60% no es funcional, entonces por eso es que entran fácilmente en hipoxia. Eh, es importante que sepan eso, ¿no? Entonces, en cambio, cuando uno va a donar sangre, por eso se les recomienda que cuando donen sangre tengan una hemoglobina de 17, 16, ¿no? ¿Y cuántas veces se puede donar? Eso sí está escrito, ¿no? ¿Cuántas veces puede donar una persona? Y sabemos que el periodo de donación es de 18 hasta los 55 años. Algunos aceptan hasta los 60 años, pero hay que ver la condición del paciente o del donante, discúlpenme en este caso. Entonces puede donar un varón, puede donar hasta 3 veces al año, ¿no? Y más bien una mujer hasta 2 veces por año, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la donación, eso sí está bien escrito, pero en cuanto a la depresión eritrocitaria, como dijo su compañera, es personalizado, ¿no? Hay que ver qué edad tiene, las funciones vitales, hay que ver cuánto hemoglobina tiene y de acuerdo a eso manejarlo y monitorizarlo. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. Doctor, ¿por qué en un paciente que tiene poligobulia se le tiene que reponer y un paciente que dona sangre no se le repone volumen? Ya, muy buena pregunta. Es curiosa la pregunta. ¿Por qué no reponer al paciente que dona? ¿Saben por qué? En sí, sí, sí le reponen, pero le reponen por vía oral, ¿no? Les dan líquidos, le dicen, ¿sabe qué? De acá se va y se tiene que tomar líquidos en su casa o le deben reponer líquidos. Incluso en algunos bancos de sangre le dan líquidos, ¿no? Por vía oral. Eh, Esa es la forma de reponer, porque se supone que un donador tiene una edad todavía joven, de 18 a 55 años, entonces se supone que tiene una regeneración más rápida que ¿cómo se llama? Que un paciente que va a tener una depresión. En las depresiones, ¿por qué se les repone? ¿Sabe por qué se les repone? Para engañar a los varoreceptores. ¿Me entienden, no? Le quitamos 500 y al toque los varoreceptores van a detectar que le han quitado una cierta cantidad de sangre y entonces, ¿qué va a hacer la médula ósea? Va a comenzar a generar un cierto grado, a una velocidad aumentada, lógicamente, de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, como que la reposición se usa como para engañar a esos varoreceptores. Es como un engaño. ¿Para qué? Para que la médula ósea no sienta que le falta volumen y la médula ósea esté tranquila y siga generando el ritmo que está llevando antes de la sangría, sigue llevando ese ritmo, ¿no? ¿Me dejo entender? Y por eso no se pone la reposición en donantes, ¿no? En donantes no es necesario la reposición. A veces cuando el paciente o el donante entra en shock, ¿no? Porque a veces pasa eso, va sin desayuno, va todo eso, y se desmaya o presenta náuseas y vómitos durante la donación, y se le repone, ¿no? Inmediatamente a chorro se le repone cloruro de sodio, ¿no? Solo en esos casos especiales, pero luego no se reponen a los donantes, ¿no? No se depone, porque son jóvenes en sí, la mayoría, ¿no? Entonces, ese es el truco. El truco es, básicamente la reposición es un truco para los pacientes con polilobulia. ¿Entendido? No sé si me he dejado entender. La reposición es básicamente para engañar a los varoreceptores y no detecten una depresión de volumen para que esto no repercuta en la médula ósea. Eso es Pero básicamente. doctor, cuando donas también no hay una depresión de Sí, volumen. sí hay. Por eso es que cuando uno dona, ¿cuánto tienes? 16 de hemoglobina, 17. Entonces tu respuesta va a haber una respuesta inmediata. Va a haber un estímulo del varoreceptor. Pero digamos, tú entraste con 17. Te van a quitar, digamos, 1 gramo. Vas a bajar a 16. Tu médula va a responder al toque. Va a comenzar porque hay necesidad. Entonces, ¿a cuánto va a llegar? A 17.2. No estás dentro de polilobulia todavía. 17.5 a lo mucho, ¿no? Entonces, básicamente, la reposición se da por dos cosas, como les dije, como les quiero sintetizar en todo esto. Uno, para reponer al paciente que tal vez sufrió una depresión brusca y esto repercutió en su estado de conciencia, o náuseas o vómitos. Reponemos inmediatamente para eso. O el otro es para engañar a los varoreceptores en cuestión de los polilobúlicos, ¿no? En esos dos casos
podrías poner reposición. Pero en una donación normal, en donde vas, te hacen todos los chequeos, y estás apta para donar, tomas un desayuno suave, sin nada de grasa, y después de la transfusión o de la donación vas y consumes agua, no va a pasar nada, ¿no? Lo máximo que va a pasar en tu médula es que si tú tenías 17 de hemoglobina, bajaste a 16 en ese momento, y que dentro de 20 o 30 días vas a volver a tener nuevamente 17 o un poco más, ¿no? Por eso es que no se le pone a los pacientes a los donantes no se le pone reposición. Debería hacerse, ¿no? Debería hacerse en algún momento, pero no se les pone. Básicamente no se les pone. ¿Listo, chicos? ¿Algo más? ¿Está bien con o tienes alguna pregunta más? Hola. Sí, se me escucha, doctor. Al parecer no hay más dudas. ¿No hay más dudas? Entonces seguimos con el siguiente. Coagulación. Ya, doctor. Ya, chicos, entonces vamos a hablar de algo importante. Un sistema que de verdad, que a muchos les da como que cierto pánico, ¿no? Cuando llega un paciente con sangrado o llega con trombosis, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que saber enfrentar ese tipo de pacientes. Si nosotros tenemos conceptos básicos bien establecidos sobre el sistema de coagulación, vamos a poder detener o enfrentarnos a esas patologías. Primero, uno de los órganos importantes en nuestro organismo, ¿cuál es? El endotelio, ¿no? El endotelio es básico, un buen endotelio es básico para una buena hemostasia o para tener un equilibrio en nuestra hemostasia, para tener una buena hemostasia primaria, una hemostasia secundaria. Sabemos que la base de la hemostasia primaria son las plaquetas. La funcionabilidad de estas en buen estado van a tener una buena hemostasia primaria. Después, la hemostasia secundaria, ¿no? Que está regida, por decirlo de una forma, por los factores de coagulación, ¿no? Entonces, primaria, las plaquetas, y secundaria, básicamente, los factores de coagulación. En ambos siempre interactúan con el endotelio. Dentro de la hemostasia primaria tenemos dos fases. La fase vascular. La fase vascular ayuda bastante, ¿no? Después de un corte, una lesión, de una noxa en el tejido vascular, ¿qué va a pasar? Una vasoconstricción, ¿no? Una vasoconstricción es importante, entonces, la fase vascular. ¿Qué va a haber? ¿Liberación de qué? Del óxido nítrico, va a haber una serie de alteraciones de prostaglandinas, todo eso para que se dé la fase vascular, la vasoconstricción. El óxido nítrico se libera para que esta vasoconstricción no sea tan exagerada y luego posteriormente se vasodilate el vaso, ¿no? Por eso actúa justamente el óxido nítrico actúa en la vasodilatación. Se da entonces la vasoconstricción. ¿Quiénes participan? La serotonina, como les dije, las prostaglandinas, el óxido nítrico, la endotelina, el tromboxano A2, ¿no? Participan todos estos en la vasoconstricción. Entonces se va a dar un espasmo vascular, ¿no? Esto frente a una injuria, que sea local o refleja, y esto va a hacer que se disminuya el diámetro del vaso. ¿Cuáles son los principios activos del endotelio vascular? Miren, es una serie, ¿no? Por eso les digo, el endotelio es un órgano muy, muy, muy importante en la hemostasia. Acá tenemos antihemostáticos, como por ejemplo la trombomodulina, la proteína C y la proteína S, que son los principales anticoagulantes naturales que tenemos en nuestro organismo, ¿no? El activador tisular del plasminógeno, la prostaciclina, el óxido nítrico, que también participa en esto, ¿no? Que también está con cierta cantidad dentro del endotelio vascular. Dentro de los hemostáticos tenemos al factor de von Willebrand, ¿no? Uno de los principales, el factor 5, el factor 3, el inhibidor del activador del plasminógeno y el tromboxano A2. Dentro de los vasodilatadores, el eje, el óxido nítrico, ¿no? Las prostaglandinas,
En vasoconstrictores, la endotelina, angiotensina 2, el tromboxano. Dentro de los promotores de crecimiento tenemos la endotelina, angiotensina 2, ¿no? Inhibidores de crecimiento, el óxido nítrico también participa en esta, y también inmunológicos tenemos al ICAM, BECAM, al factor de necrosis tumoral, a la P-selectina, que son importantes también para, puesto que actúan como factores inmunológicos. Dentro de la fase plaquetaria sabemos que las plaquetas, ¿cuánto miden? Cuando están inactivas, pueden medir a 1, 1.5 micras, pero cuando están activas pueden medir de 2 a 4 micras incluso, ¿no? Son en forma estrellada cuando están activas, ¿no? Su origen, ¿dónde está? En el citoplasma de los megacariocitos, ¿no? ¿Y quién los estimula? La trombopoyetina. ¿Y dónde se produce la trombopoyetina? Vino en el examen, ¿no? El 90% se produce ¿dónde? En el hígado y el 10% en el riñón, ¿no? ¿Y cuánto de plaquetas deberemos tener? Bueno, la mayoría de libros siempre va a decir de 150 a 450 o hasta 500 o 550.000, ¿no? La vida media, la mayoría de libros dice alrededor de 10 días. Dentro de las plaquetas tenemos gránulos que son muy importantes, que participan en la activación de las plaquetas y también participan en la agregación plaquetaria, en la adhesión plaquetaria. Dentro de los gránulos densos tenemos al ADP, al ATP y a la serotonina y al calcio. Dentro de los gránulos alfa tenemos a la beta tromboglobulina, al factor plaquetario 4, al factor de crecimiento derivado de las plaquetas, al fibrinógeno, al factor 5, al factor de von Willebrand, al fibronectina y la trombospondina, que la mayoría son inhibidores del sangrado y de reparación de tejidos de daño o de injuria de los vasos, ¿no? Tenemos dentro de la hemostasia primaria, que básicamente, les dije, rige, que son las plaquetas, eso que vemos en amarillo son las plaquetas, ¿no? Miren, en la adhesión y la agregación, importante en la adhesión, el factor de von Willebrand. Y en la agregación, muy importante, el fibrinógeno, ¿no? Entonces, ¿qué es la hemostasia? Es un sistema biológico de defensa donde intervienen múltiples elementos celulares plasmáticos. ¿El objetivo cuál es? Evitar la pérdida de sangre, mantener la sangre en estado líquido y reparar, ¿no? Reparar el tejido dañado. Entonces, para que una hemostasia esté en equilibrio, debemos tener los factores de coagulación y la fibrinólisis en equilibrio, ¿no? Si se rompe este equilibrio, nos van a producir trombosis o nos va a producir sangrado masivo, ¿no? Pues tener los factores de coagulación en correcto estado. ¿Cuál es la fisiología de la hemostasia secundaria, ¿no? Para que esto se dé, debemos tener pues todo bien equilibrado, ¿no? Tener una buena cantidad de plaquetas, una buena cantidad de factores de coagulación y también incluso anticoagulantes naturales, ¿no? A veces respuestas inflamatorias o infecciosas eh, eh, severas, ¿no? Como la sepsis, pueden alterar justamente los factores de coagulación y pueden generarnos grandes hemorragias o trombosis. Cuando se rompe este equilibrio, podemos llegar incluso a la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que la vamos a hablar posteriormente. Componentes, ya lo hablamos, vaso sanguíneo, plaqueta, factor de coagulación, son los principales componentes de la hemostasia. Y dentro de la hemostasia secundaria, los factores de coagulación cumplen un rol muy importante, ¿no? La célula endotelial, miren, incluso se le considera la directora de la orquesta de todo este fenómeno, ¿no? Entonces, tener muy importante, tener una consideración importante en las células endoteliales. Entonces, ¿cuáles son sus funciones principales de las células endoteliales? Regula la síntesis del óxido nítrico, síntesis de prostaciclinas, interviene en el sistema de anticoagulación natural, ¿no? Modula, dentro de estas modula un anticoagulante natural que es la antitrombina 3, a la proteína C y a la proteína S que modula la trombomodulina y también actúa sobre la regulación de la activación de la fibrinólisis. ¿Qué promueve? Promueve la formación o la
la exposición al colágeno tipo 4, ¿no? Para la adhesión y agregación plaquetaria, a la síntesis del factor de von Willebrand para la adhesión plaquetaria y a la liberación del factor tisular para iniciar la coagulación. Dentro de la coagulación y la hemostasia secundaria, quedamos el cese de la fisiológico de la hemorragia, cambio del estado físico de líquido a sólido, formación de fibrina, una malla insoluble de coágulo, ¿no? Ocurre sobre todo en superficies celulares. Esto va a hacer que los factores de coagulación actúen sobre estas superficies celulares, ¿no? Básicamente las plaquetas, ¿no? Dentro de los factores de coagulación tenemos varias, ¿no? Varias tipos de origen, ¿no? Unas que son de origen, que tienen como origen a las proteínas, como proenzimas o zimógenos convertidos a enzimas por ruptura de una o más uniones peptídicas serin-proteasas, otras que son sintetizadas del hígado, ¿no? Y otras que también son sintetizadas a nivel de la célula endotelial, como por ejemplo el factor 8, ¿no? El factor 8 básicamente o un gran porcentaje se forma en las células endoteliales y otro gran porcentaje en el hígado, pero la mayoría de factores de coagulación se forman en el hígado, ¿no? Originalmente llevan el nombre de la persona que lo descubrió, ¿no? Y la nomenclatura actual es en número de romanos, ¿no? Entonces acá están todos los factores de coagulación, ¿no? Y los más importantes, o aquellos que producen o son más frecuentes, son alteraciones del factor 8. Cuando hay ausencia o disminución de la formación del factor 8, justamente hablamos de la hemofilia A. Y cuando hay deficiencia del factor 9, hablamos de una hemofilia B. ¿No? Preguntan a cada rato en los exámenes de admisión o exámenes de medicina, ¿no? ¿Qué características tienen los factores de coagulación? Hay que saberlas, ¿no? ¿Quién tiene mayor cantidad? ¿Qué factor de coagulación abunda en nuestro organismo? Es el factor 1, o llamado también fibrinógeno, ¿no? Entre 200 a 300 miligramos por decilitro. Entonces, el factor 1, como que hay en gran cantidad en nuestro organismo, ¿no? Uno de los principales factores y que vive menos también es el factor 7, ¿no? El factor 7, miren, tiene menor cantidad y vive 4 a 6 horas nada más. Entonces, también es muy importante saber cuánto vive el factor 8 y cuánto vive el factor 9. El factor 8 está alrededor de 8 a 12 horas, como promedio 10 horas, y el factor 9 de 18 a 20 o 30 horas, ¿no? Con un promedio de 24 horas, ¿no? ¿Y quiénes lo generan? Miren, justamente el cromosoma X, ¿no? Acá, como les dije, hay algunos factores que son denominados cofactores, como por ejemplo el 5, el 8, son considerados cofactores, ¿no? ¿Y quiénes los neutralizan a estos cofactores? ¿O quiénes son los anticoagulantes naturales que neutralizan su función? Son la proteína C y la proteína S. ¿Qué se dice sobre la hemostasia secundaria en la historia, no? La primera descripción fue en 1730, miren, ¿no? Y ha ido evolucionando en el tiempo hasta que en el 2000, esta cascada de coagulación que la descubrió McFarland en 1964 se cambió, ¿no? Al modelo celular. A partir del 2000 se habla sobre un modelo celular, ¿no? De la coagulación. Y miren cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Las teorías de la coagulación, cómo ha sido su evolución. El modelo clásico de 1904 de Moravitz, miren, ¿no? Consideró la formación de la protrombina en trombina y esto repercutió sobre el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Era un esquema muy corto, ¿no? En cambio, allá en el año 1964, ya esta teoría que nos dio Moravitz se fue ampliando y ya McFarland le da un cuerpo más sólido, ¿no? A la cascada de la coagulación, ¿no? Que inicia con la vía intrínseca con el factor 12 y termina con el factor 1 activado en fibrina, ¿no? Y otra, la vía extrínseca con el factor 7 y 3, y que también igual llega a la vía común y llega a la formación de fibrina, ¿no? Acá está.
vía extrínseca, intrínseca, la vía común, y al final hablamos sobre la formación de una fibrina soluble, luego viene el factor 13 que le da una estabilidad, y todo esto termina como vía común. Acá está otro, el calcio también participa, el calcio participa en diferentes partes, el factor 4, ¿no? El calcio. Y acá está el modelo celular de lo que se hablaba, ¿no? A partir del 2000 se habla sobre una fase inicial de amplificación y de propagación. Y miren, es la interacción entre los factores de coagulación y las plaquetas, ¿no? Ese es el modelo celular, ¿no? El modelo celular cambió esa cascada de coagulación y la hizo ya un poquito más, tal vez más dinámica para poderla entender entre la interacción entre la plaqueta y los factores de coagulación, ¿no? Y cómo se inicia todo con una activación en el factor tisular, ¿no? Con la tromboplastina que está en el endotelio una vez liberada, o el colágeno tipo 4, ¿no? Se activa toda la fase de la coagulación, ¿no? A través de la fase inicial, amplificación y propagación, ¿no? Esas son las tres fases de la fase celular. Acá está también igual, ¿no? Acá está también. Acá si vemos igual, ¿no? La iniciación siempre con el factor 7 y el factor tisular activados, ¿no? Se activan, miren, alrededor de la plaqueta, y esto va a hacer que se genere al final la trombina, ¿no? La protrombina se va a convertir en trombina, y esto va a hacer que se activen la mayoría de factores de coagulación para que se genere la propagación como un feedback a través del factor 12, ¿no? Se va a dar como un feedback para que esto se retroalimente y comiencen a formar una gran cantidad de factor de 2, ¿no? Activado, que es la trombina, ¿no? La trombina es como que el principal, después del factor 10, el principal activador de la coagulación, ¿no? Miren, esta es la amplificación. En la amplificación, la mayoría de factores, mira, a través de la trombina, como les digo, ¿no? La trombina es el eje, ¿no? Esto es como que activa los demás factores de coagulación, ¿no? Y a la plaqueta también. Esto va a generar que esta fase comience a proliferar factores de coagulación y generen un trombo sólido, ¿no? Después ya viene la propagación, y miren, se dan cuenta ¿qué se libera más? El factor 2 activado. O sea, estamos hablando de trombina. La trombina no solamente va a activar al factor 1, ¿no? Al fibrinógeno activado, sino que también va a activar a la anticoagulación, ¿no? Anecdótico, ¿no? O sea, tiene que inhibirse también, porque imagínense si paran formando más trombo y más trombo, ¿qué va a generar? Un émbolo. Ese trombo se desprende del vaso y se va al torrente sanguíneo y forma un émbolo, y ese émbolo puede ser peligroso, ¿no? Depende de dónde se instaure o dónde se coloque. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre, miren cómo es el organismo bien sabio. Una vez que forma tanta protrombina y trombina, también activa la anticoagulación natural, ¿no? A través de la antitrombina 3. La antitrombina 3 frena de acuerdo a cómo se vayan dando los fenómenos, frena el factor 2 y se comienza a delimitar el daño, ¿no? Miren acá, ¿no? Cómo se ha ido, cómo fue justamente acá está la comparación entre la cascada de la coagulación y el modelo celular, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos. ¿Cuál es básicamente la diferencia? Que acá hay una interacción entre las plaquetas y los factores de coagulación. En cambio, acá no participan las plaquetas, ¿se dan cuenta? Acá no participan las plaquetas, acá sí participan las plaquetas, ¿no? Y su producción es masiva, ¿no? Acá te explica un poco más. Esta es una explicación más en vivo y esta es una explicación más in vitro, ¿no? Eso también lo voy a preguntar, chicos, ¿ah?
porque eso es importante. Las fases fisiológicas, ¿no? Entenderla que una vez que se ha formado ya el fibrinógeno, la fibrina, el siguiente paso, una vez que ya se detuvo la injuria, es degradar pues a esta fibrina, ¿no? Porque tiene que degradar, ¿no? Y uno de los principales justamente fenómenos es la fibrinolisis, ¿no? Y en donde participan una serie de eventos, ¿no? De destrucción de la fibrina. Y uno de los principales, ¿quiénes son? Para la degradación de la fibrina es la plasmina, ¿no? ¿De dónde proviene? Del plasminógeno, ¿no? ¿Qué es el plasminógeno? ¿Cuánto de tiempo de vida tiene el plasminógeno? 2 días, ¿no? Es una proenzima de síntesis hepática, ¿no? Y esto hace que se genere la famosa fibrinolisis. Uno de los componentes principales, les vuelvo a repetir, es la plasmina. Esto también, chicos, les pregunto, la plasmina ya como activada, ¿no? Representa tiene una amplia especificidad, sobre todo sobre el fibrinógeno, ¿no? Su tiempo de vida media, como ya le hemos dicho anteriormente, es de 2 días, pero tiene un personaje, a un elemento, a una molécula que coadyuva justamente y potencia a la plasmina, que es el activador tisular del plasminógeno, ¿no? Que tiene un tiempo de vida de 5 minutos, es corto realmente, ¿no? Y otro que es la uroquinasa. La uroquinasa también que se sintetiza sobre todo en las células endoteliales activadas y también puede sintetizarse en macrófagos, células epiteliales renales y algunas células tumorales. Estos tres pues tienen una fuerte actividad sobre el fibrinógeno que en ese momento está activado, ¿no? Los tres, ¿no? Actualmente, como acá hay el esquema, y está perfectamente entendible, ¿no? Que justamente la plasmina y el plasminógeno se ven potenciados justamente por estas de acá, ¿no? Que hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿Y qué va a generar todo esto? De todo esto, ¿qué se va a generar todo eso? Justamente dos fracciones de dímero o de plasminógeno o de plasmina, discúlpeme, factores de degradación del fibrinógeno o también los famosos dímeros D, ¿no? Cuando el dímero D está elevado, quiere decir que estamos frente, ¿no? En forma indirecta se puede presumir que estamos frente a una trombosis, ¿no? Por eso un indicador de dímero D para nosotros los hematólogos es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Resultados, el flujo sanguíneo se va a normalizar, va a disminuir, va a haber una remoción de la circulación de factores activados. El sistema de anticoagulación natural se va a activar a través de la antitromina 3, la proteína C y la proteína S, que son los anticoagulantes naturales, como les vuelvo a repetir. ¿Qué es la antitromina 3? Es una glicoproteína de una sola cadena que forma un complejo muy fuerte con la trombina. Es irreversible, sin actividad proteásica. ¿Inhibe a quién? Miren a quién inhibe, ¿eh? A uno de los grandes factores, al factor 10, ¿no? También inhibe a la trombina, ¿no? Es de síntesis hepática y su vida media es de alrededor de 50 horas. Pertenece al grupo de las erpinas, requiere de heparina, ¿no? La antitromina 3 tiene la capacidad de inhibir, además del 10, al 12, al 11 y al 9. Casi toda la vía intrínseca, ¿no? Es el responsable del 50% de la actividad antitrombítica del plasma, ¿no? Y acá está graficado, ¿no? Miren cómo inactiva a quién, al factor 10, ¿no? Uno de los principales factores, al igual que el 2, ¿no? Los dos principales factores en la coagulación, el factor 10 y el factor 2, ¿no? Acá está el factor 2. Justamente a ellos los inhibe, los frena. La proteína C y S que hemos hablado anteriormente, ¿dónde se sintetizan? En el hepatocito. Y es vitamina K dependiente, ¿no? Y una vez activada la proteína C y S, ¿a quién degrada? Degrada a los grandes cofactores, al 5 y al 8. Y acá está el esquema, ¿no? Una vez que está activada la proteína C y S, forman un complejo y inactivan al factor 8 y al factor 5. También tenemos otros inhibidores de iniciadores, ¿no? Porque uno de los iniciadores les dije que era el factor 3, ¿no?
Entonces, para eso tenemos al inhibidor del factor tisular, ¿no? Sabemos que el factor 3 es el factor tisular, o llamado también tromboplastina. Entonces, también tenemos inhibidores del factor tisular. Tenemos al cofactor 2 de la heparina, ¿no? Con inhibidor de la trombina. Tenemos a la alfa-2 macroglobulina. Tenemos a la alfa-1 antitripsina como reguladores de la hemostasia. A la alfa-2 antiplasmina. Y siempre es importante una evaluación en laboratorio, pues, ¿no? Cuando encontramos pacientes con diferentes trastornos hemorrágicos o trombóticos, siempre es bueno hacerles un perfil de coagulación, ¿no? Hay que averiguar sus antecedentes, es importante los antecedentes para nosotros, dónde se inició el sangrado, a qué edad se inició, el volumen del sangrado, importante, ver de qué tamaño son las lesiones a nivel de la piel, puede ser petequias, equimosis, ¿no? Hay que ver todo eso dentro de la historia clínica. Y para hacer un estudio inicial, siempre pedir el tiempo de sangría, el recuento de plaquetas, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de trombina, ¿no? Hay que ver siempre todo esto como una moneda, ¿no? Ver ambos lados de la moneda. El tiempo de sangría, básicamente a veces no lo hacen bien acá en nuestra región. Siempre hay que hacer un pequeño punzón en la oreja, ver cuánto sangra, y siempre el valor normal va pues alrededor de 9 minutos, ¿no? Si hay alargamiento de esto, básicamente uno puede interpretar que hay problemas a nivel vascular o a nivel de las plaquetas. Las plaquetas sabemos que va de 150.000 a 400, incluso hasta 450.000 o 500.000, y podemos decir que estamos dentro de los parámetros normales. ¿Y cuánto miden? Dijimos de 1 a 2 micras, de acuerdo si están activadas o no, ¿no? En el caso de haber macroplaquetas, hay que investigar por qué hay macroplaquetas. Puede haber que estamos frente a un proceso infeccioso o frente a una hemorragia. El tiempo de protrombina, ¿qué evalúa? La vía extrínseca, ¿no? La vía extrínseca es muy importante. En pacientes que están usando warfarina, anticoagulantes, que por algún motivo, por una enfermedad, ya sea trombosis venosa, estén utilizando warfarina, siempre el tiempo de protrombina nos ayuda a evaluar si estamos bien, si estamos anticoagulando bien o no, a través de ¿quién? Del INR, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina, sabemos que los valores van de 25 a 35 segundos, ¿no? Evalúa la vía intrínseca, una de las vías que tiene mayor contenido de factores de coagulación. Entonces, y acá se ven escondidas siempre las hemofilias, ¿no? Si hay deficiencia de factor 8 o del 9, algunos hablan de hemofilia C por deficiencia del factor 11, entonces todas están dentro de la vía intrínseca. El tiempo de trombina que evalúa la vía común, ¿no? Y sus tiempos normales va de 15 a 20 segundos, ¿no? Y que mide la calidad y cantidad de fibrinógeno, básicamente, ¿no? Y si se ven prolongadas o alargadas, podemos deducir que estamos frente a un cuadro de afibrinogenemias o disfibrinogenemias, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos cuadros. Cuando sospechamos de fibrinolisis exagerada, podemos hacer un examen de dímero D. También hay pruebas especiales, como por ejemplo la granulometría plaquetaria para ver la funcionabilidad de las plaquetas, el tiempo de reptilasa cuando hay resistencia a la insulina, o disculpen, a la heparina, el tiempo de veneno de víbora de Russell, también podemos utilizarla para ver el tiempo o la vía común, y el famoso la tromboelastografía, que puede ver o puede hacer un estudio completo de las plaquetas y los factores de coagulación. Esta metodología se está usando ya hace como 20 años, ¿no? Básicamente lo usaban los pacientes o los médicos que estaban relacionados con el trasplante hepático, ¿no? El trasplante hepático usaban bastante la tromboelastografía, pero actualmente ya lo estamos usando en cáncer y también se está usando en trastornos de coagulación para ver algunos trastornos que están asociados con las plaquetas o los factores de coagulación. Y acá está su interpretación. Es por imágenes, ¿no? Igual que el electrocardiograma, por imágenes, ¿no? Si vemos, esto es lo normal. Ver una imagen así en tromboelastografía es normal. Si vemos una imagen de este tipo, como más o menos como una copa de champán, podemos estar frente a un paciente con hemofilia o un paciente que esté usando como algún anticoagulante, ¿no? Si vemos esto un poco más corto, podemos deducir que estamos frente a un paciente que está usando bloqueadores de plaquetas, ¿no? Como por ejemplo la aspirina.
Y esto, por ejemplo, miren cómo esto es como una espada. Podemos deducir que estamos frente a una fibrinolisis, ¿no? Esto que parece un vaso, estamos frente a una hipercoagulabilidad. Esta imagen, ¿no? Mira, aquí nos dice, ¿no? Justamente una de las enfermedades que son muy peligrosas, que es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y eso es todo, chicos. Lo que quería decir es hablar de coagulación y polilobulia. Le hemos hablado un poquito rápido. Si están grabando, bueno, lo repasan. ¿Y hay alguna pregunta, Lady? Al parecer no, doctor. Se han quedado dormidos ya. Muchos conocimientos. La coagulación, pues, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Es muy amplio, pero vamos a hablar en las próximas clases, vamos a hablar de algunos trastornos de la coagulación, como es el CID. Vamos a hablar sobre TBP, trombosis venosa profunda. Vamos a hablar sobre hemofilia. Vamos a hablar de hemofilia A, vamos a hablar de hemofilia B. Esta clase, básicamente la de coagulación, ha sido una clase introductoria para entender un poquito mejor aquellas patologías justamente referentes a la coagulación, ¿no? Como son la trombosis y las pacientes o las enfermedades hemorrágicas, ¿no? Como ya les he mencionado, trombosis venosa profunda, CID, también lo que es hemos hablado PTI, no hemos hablado todavía PTI, para lo que es PTI, PTT, por púrpura trombocitopénica trombótica, SHU, ¿no? El síndrome urémico hemolítico un poquito, porque esto no pertenece mucho más pertenece a la parte de nefrología, pero tenemos ahí unos cuantos datos para poderles hacerles llegar, para lo que son hemofilias, ¿no? Hemofilia, chicos, el día de la hemofilia, y no sabemos de qué se trata la hemofilia. Y viene cada rato en los exámenes, entonces es un poquito para que se encuentren ubicados en las futuras clases. ¿Ya? ¿Está bien, Lady? Sí, doctor. No sé si tal vez estamos muy cansados, seguimos con la misma dinámica o la siguiente hablamos solamente una clase y nos podemos desplayar o seguimos con dos por clase, no sé. Los dejo a ustedes para que conversen. O Lady, me dices, que tal vez les resulta pesado. Yo voy a conversar con mis compañeros y le aviso, doctor. Me avisas ya para seguir el siguiente sábado una clase o ya dos, y depende de ustedes. Ya yo estoy, como les vuelvo Ya, a doctor. repetir, estoy presto para lo que ustedes decidan, pues, ¿no? ¿Ya, Ya, chicos? doctor. Ya, entonces ya. Entonces paso a hacer las preguntas. ¿Qué fue, no? O sea, eso también, por favor, me anotas, te tomas un pantallazo y me lo envías. Si no, lo puedes pasar en Excel. Quiero el nombre de esos dos que se fueron y también en total los 6, ¿no? 6 que no están, o claro, 6, porque son 50. Ya, doctor. ¿Ya? A ver, vamos a hablar con Johan Eduardo Flores. Eduardo. Presente, doctor. Hola, Johan, dime, hemofilia A, ¿qué es? Ay, Hemofilia. ya, ahí sí la nota sale y la nota sería con... mira, le pones un asterisco a Johan, ¿no? ¿Me Ya, entendiste, Lady, no? Le pones un asterisco, por favor. sí, doctor. Ya hemos hablado, ya les advertí la anterior clase. Y les he vuelto a repetir 2, 3 veces. Un ratito.
A ver, chicos, Alejandra Rojas Chambilla. Sí, doctor. Hola, Alejandra. Dime, ¿cuál es la altura que se considera para determinar pacientes con polilobulia? O sea, ¿cuál es la altura sobre el nivel del mar? En 2500. Muy bien, muy bien. A partir de 2500 consideramos posibles pacientes con polilobulia, ¿no? Muy bien. Ya, chévere. Gracias, Alejandra. A ver, Cintia. Cintia Cutipa. Hola. Cintia. ¿No está Cintia? ¿Le ponemos falta? Cintia. Lady, ¿me escuchas, no, Lady? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, entonces a Cintia le pones falta. Pre- Cintia, ¿me escuchas o no? Presente, doctor. Sí, lo escucho. Presente, Ah, doctor. Cintia, ¿qué pasa, Cintia? Ya, Cintia. Dime, ya, te voy a preguntar. A ver, dime, Cintia, uno de los tratamientos para polilobulia. Uno de los tratamientos para poliglobulia, doctor, es extracción de sangre. Es- ¿Sangría? Te salvaste, oye. Ya, está bien. Sangría, ¿no? Sangría, el nombre es sangría terapéutica, ¿no? Ya, muy bien. Will, Freddy, Mamani. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Will. Will, dentro de los exámenes de laboratorio para eritrocitosis excesiva o polilobulia, hay uno de los exámenes que le he dicho que es muy importante para saber si es eritrocitosis patológica de altura o eritrocitosis secundaria. ¿Cuál es? Ay, ay, ay. Ayúdenlo. ¿Quién lo va a ayudar? Ayúdenlo. ¿Quién lo ayuda? Doctor. Eritropoyetina. Muy bien. Yohaida, ¿no? Sí, doctor. Yohaida, gracias, Yohaida, gracias por ayudarlo a Will. Will, Lady, ponle un asterisco a Will. Ok, doctor. Una más, chicos, para irnos a descansar. Camila. Camila Milagros. ¿Está? ¿Camila? ¿No está Camila? Lady, ¿me escuchas, no? Sí, Entonces, ya, entonces a Camila le pones falta, ¿ya? Axel. Ok, doctor. Axel. Presente, doctor. Bien, Axel. Axel, dime en coagulación. Mencioné dos factores de coagulación importantes. ¿Cuáles son los más importantes? El factor más abundante, que sería el factor 1 o fibrinógeno. Ayúdenlo a Axel. ¿Quién lo Ah, ayuda? ¿Rubí? Sí, Dos eso. y 10. Dos, doctor. Dos Dos y y 10. ¿Y 10? dos y 10. Muy bien, chicos, muy bien. Han estado atentos, eso me da gusto. Axel, te ganaste un asterisco. Lady, por favor. Ya, vamos. Herbert, Josel, Paxi. Presente, doctor. Hola, Herbert, por favor, ya para irnos a descansar. Dime, yo mencioné que había una de las vías o uno de los exámenes de laboratorio que me ayudaba a controlar la anticoagulación. ¿Cuál era? Uno de los exámenes de laboratorio que me ayuda a controlar la anticoagulación, sobre todo con warfarina. ¿Cuál era? Es una inicial.
Ayúdenlo, por favor, chicos, ayúdenlo. INR. Muy bien, INR. Herbert. Un asterisco para Herbert Lady, ¿ya? Choquecota, Poma. Hola. Presente, doctor, buenas noches. Hola. Axel Miguel. Axel, dime, ¿cuál es el factor más abundante? ¿Factor de coagulación? El 1. El 1, muy bien, gracias. Hasta la próxima semana, me avisan qué deciden. Ya, doctor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos, hasta luego, buenas noches. Uy, dime, Kevin. Ya, el lunes, chicos, a las 9:30 en Salida Cusco. Ya listo, hasta luego, chicos. Doctor, ¿me pasa las diapositivas hasta que Te las paso, porque